Nuestro invitado es licenciado en Derecho Jurídico Empresarial, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es profesor e investigador del Instituto de Estudios Europeos, ha sido patrono fundador y secretario de la Fundación Española de Estudios Estratégicos, miembro de las comisiones de gobernanza de la innovación de la Fundación Cotec y representante en diversas asociaciones empresariales, entre otras muchas cosas. Esto es un resumen. Hoy nos acompaña José Ignacio Cases Comín, socio director general de Novadeix. José Ignacio, buenos días. Buenos días, Sandra. Bueno, Novadeix es una empresa española de investigación y de consultoría especializada en el diseño y en la ejecución de proyectos para el sector público. ¿Eso traducido qué significa? Pues eso significa que nuestra misión es intentar ayudar a las administraciones públicas a poner en marcha sus proyectos y al final pues que todo redunde en una mejora de la vida de las personas y de la sociedad en la que estamos. El objetivo, por tanto, es apoyar a los gobiernos a mejorar esa gestión de las administraciones públicas y tal y como están las cosas, desde luego a ustedes no debería faltarles trabajo. Pues efectivamente estamos en uno de los momentos más bonitos para cualquier consultor o cualquier persona que esté trabajando con las administraciones en la mejora de sus políticas. El reto que tenemos por delante y que estamos afrontando en estos años es apasionante, ¿no? Si lo conseguimos entre los gestores públicos y los que les ayudamos a hacerlo, si conseguimos los objetivos que tenemos planteados, pues va a ser un cambio muy importante pues para toda España. Enseguida vamos a hablar de ello, pero ustedes trabajan para las administraciones, son por tanto proveedores, ¿no? ¿También tienen deuda con ellos? Pues alguna tenemos, por supuesto, pero bueno, en general con algún ayuntamiento tenemos alguna cosa pendiente, pero poca cosa. ¿Qué les parece el plan que ha presentado el Gobierno para ayudar a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas para que paguen a los proveedores? Pues nos parece muy bien y muy necesario, por supuesto, sobre todo para los grandes proveedores que son los que prestan los servicios públicos y que estaban en una situación, las empresas de transporte público, por ejemplo, las empresas de recogidas de residuos, etcétera, pues en una situación bastante dramática. José Ignacio, vamos a hablar un poquito más de la empresa, del trabajo que ustedes hacen a diario. Sin duda los recursos escasean, el sector público tiene que ser más eficiente, sí o sí. Pero quizá a veces el empezar por algún sitio es lo que más cuesta, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar? Nosotros la oferta que planteamos siempre la hacemos centrándonos en la persona que tiene que gestionar una determinada área dentro del sector público, ¿no? Porque el punto de partida es que es muy complejo gestionar lo público. Muchas veces se asimila a la gestión privada y desde la empresa privada pensamos, es que cómo pueden hacer esto, cómo pueden hacer lo otro, pero la gestión pública es una disciplina completamente distinta a la gestión privada. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan distinta? Pues en primer lugar, los recursos que se manejan son es otra dimensión, ¿no? Pensemos que hoy que se habla de que no hay dinero en el sector público está manejando 47.000 millones de euros. El gestor de Zara, por poner un ejemplo, maneja 16.000 millones de euros. En puestos de responsabilidad relativa dentro del sector público se manejan unos presupuestos que en cualquier empresa privada no se manejarían en puestos de similar responsabilidad. Además, el sector público en muchas áreas coproduce, tiene que coproducir, por ejemplo, el transporte público de viajeros, tiene que coproducir con el sector privado, tiene que conseguir la participación de todos los agentes, desde los ciudadanos hasta las empresas con las que colabora y demás, que tampoco es una cosa sencilla, porque en el sector privado muchas veces se dirige porque se consensúa dentro de la empresa, se hace un plan estratégico y demás, pero el sector público eso lo tiene que conseguir hacer con muchos otros actores, con lo cual también es complejo. Y luego el gestor público tiene una responsabilidad que no tiene el gestor privado, porque al final las leyes que están ahí son una amenaza, por así decirlo, para cualquier gestor público que quiera ser valiente o que quiera atreverse a hacer cosas que van a estar siempre constreñidas por la legislación que le pone límites a su capacidad de actuación. Entonces, a la hora de empezar, que es que le he interrumpido con la otra pregunta, ¿por dónde tienen que hacerlo? Nosotros siempre recomendamos hacer la gestión pública en 4 fases. La primera es estudiar y la primera es saber a lo que uno se enfrenta. Si, por ejemplo, Sandra, le hacen a usted directora general de algo en una comunidad autónoma, probablemente sepa
un poco de ese algo, pero tampoco mucho, porque muchas veces el gestor llega a un área que no conoce en profundidad. Entonces, lo primero que hacemos con ellos es estudiar qué están haciendo en otros países, qué están haciendo en otras regiones para conseguir los mismos objetivos que él persigue, ¿no? También, qué es lo que buscan los destinatarios de esa política. Por ejemplo, hicimos con la Comunidad de Madrid un estudio para los responsables de las políticas dirigidas a mayores para saber qué era lo que querían los mayores en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es un ejemplo. Después de ese estudio lo que se hace es planificar. Una vez que se han detectado mejores prácticas, que se sabe más o menos lo que se quiere hacer, hay que hacer una planificación estratégica, hay que diseñar los programas, hay que hacer los estudios de viabilidad de los proyectos que se quieren acometer. Y después de eso quedan la segunda y la tercera y la cuarta fase, que son ejecutar las políticas, que muchas veces pues hay que ejecutarlas en colaboración con el sector privado, con iniciativas público-privadas, etcétera, y evaluarlas. Algo que en España se está empezando a hacer y que es básico, ¿no? Saber qué efectos ha tenido, qué impactos, qué resultados, qué efectos ha producido cada euro que se ha gastado en una determinada política, en un determinado programa, compararlo. ¿Qué supone gastar un euro en sanidad? ¿Qué supone gastar un euro en I+D+I? ¿Qué impactos reales tiene cada una de esas cosas, ¿no? Para con eso cerrar el ciclo y aprender ya de cosas nuevas con las que empezar las nuevas políticas. Pero todo eso da la sensación de que requiere su tiempo. Y ahora mismo parece que todo el mundo tiene urgencia por cancelar prácticamente proyectos, no por ponerlos en marcha, ¿no? Y ahí también esa premura en el tiempo, esa presión, tiene muchos riesgos, ¿no? El tiempo lo marca todo en las políticas públicas, pero nosotros pensamos que que incluso con presiones de tiempo se pueden hacer estudios, se puede planificar, se puede ejecutar correctamente y se puede evaluar. De hecho, renunciar a pensar, a planificar antes de actuar, ese es el verdadero riesgo, ¿no? Aunque haya más tiempo o haya menos tiempo. Se pueden cancelar programas que están teniendo impactos muy altos, se pueden poner en marcha actuaciones que luego no los tengan. El tiempo es el condicionante clave. Siempre que hablamos con algún gestor público, su mayor preocupación es el tiempo. Pero bueno, dentro de ese tiempo las empresas tenemos que tener la capacidad de responder a esa necesidad de pensar y de planificar antes de actuar. Y además hay que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Hay que cambiar la forma de trabajo habitual en las administraciones públicas. La administración pública es un mundo, es la mayor empresa, por decirlo así, que hay en este país y bueno, pues con millones de empleados, ¿no? Entonces, dentro de la administración pública encontramos todo tipo de formas y todo tipo de culturas. Gente que es o que, digamos, está en sintonía completa con el planteamiento que hacemos nosotros y que tiene una visión de la gestión pues más moderna, y gente que es más reacia a implantarla. Normalmente, cuando alguien trabaja y implanta un sistema de gestión pública ya basada en estos principios, que por otro lado son principios de sentido común, por así decirlo, normalmente continúa ya trabajando de esta manera. Vaya que me ahogo. Nos comentaba antes José Ignacio que se puede aprender de iniciativas de otros países, y ustedes han puesto como ejemplo algunas en el Reino Unido que se están aplicando ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender de allí? Bueno, podemos aprender de muchísimos países, y además una pregunta que siempre nos hacen respecto a esto, o una forma de plantear la pregunta es exactamente la que acaba de hacer usted, que es centrándonos en los países más desarrollados. Pero es que no solo se puede aprender de los países más desarrollados. Nosotros aproximadamente el 40% de nuestro trabajo lo hacemos fuera de España, y lo estamos haciendo en países más desarrollados y en países en vías de desarrollo. Tenemos proyectos en distintos países de Sudamérica, en África, en Sudáfrica, por ejemplo, ahora tenemos unos proyectos bastante importantes, y en todos ellos se pueden aprender muchas cosas en cuanto a gestión pública. Con esto no quiere decir que España lo haga mal, porque también ellos aprenden muchas cosas de nosotros, ¿no? Pero bueno, al final la gestión pública se enfrenta a los mismos problemas en todos los países, y quizá no en el mismo tiempo, ¿no? Los sudafricanos ahora afrontan los problemas que afrontamos en España hace 20 años, y nosotros les estamos enseñando, les estamos transfiriendo el conocimiento que se creó en España, pero los afrontan con herramientas, con instrumentos, por ejemplo las colaboraciones público-privadas, que se han creado en los últimos años, con lo cual esa forma de afrontar los problemas puede ser trasladada a España, a las formas modernas, mientras que la experiencia española en el desarrollo que ha tenido pues una determinada política o un determinado programa, como el caso de las energías renovables, puede ser trasladada a otros países.
Contestando de manera concreta a la pregunta de Reino Unido es un ejemplo mundial en temas de evaluación de políticas y de programas públicos. En Reino Unido, cuando se termina de ejecutar un programa, un organismo independiente contrata a una empresa independiente que evalúa siempre ese programa y hace público el informe sin que los gestores del programa puedan leerlo hasta que se haga público, ¿no? Eso es el extremo, digamos, es la evaluación de las políticas públicas por excelencia. Hasta llegar ahí hay un largo camino, pero qué menos que saber qué efectos, qué resultados y qué impactos tiene cada euro que se gasta, sobre todo en los grandes programas del sector público. José Ignacio, ustedes trabajan en muchas áreas de especialización, transportes, política científica, industrial, de servicios sociales, pero también están ahora en un área en la que llevan menos tiempo trabajando, pero que quieren potenciarla, el conocido como Green Growth, crecimiento ecológico. ¿Qué están haciendo ahí? Pues mira, este es un área que creamos hace 2 años en la empresa y la verdad pues está teniendo bastante actividad tanto aquí como fuera de España. El área se creó por la demanda internacional. Realmente en España no había tanta demanda para trabajar en temas de Green Growth, pero a nivel internacional, como decía antes, muchos países quieren desarrollar programas de energías renovables, de aprovechamiento de recursos, quieren hacer transformación industrial de sus sectores. Por ejemplo, pues hemos creado el sello verde del transporte y la logística en Navarra para transformar el sector de ese sector, y una cuarta actividad que es cambio social y cultural. Tenemos que dejarlo aquí. José Ignacio Cases, socio y director general de Novadays. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y hasta la próxima.